Buenos días, licenciada. Mi nombre es Vladimir Soria Alavi. Eh, bueno, yo le vengo a hacer un breve resumen de lo que sería la retroalimentación del menú y la carta en cuanto a sus diferencias. La diferencia en cuanto a historia en ambas. Vamos a empezar con el menú. Bueno, el menú se originó más antes que la carta. Este llegó en el siglo XVIII. Y bueno, no fue quien creó el menú, sino quien se lo dice que fue un precursor, sino alguien que quería que la gastronomía sea un arte, verlo como un arte. O sea, me refiero a que esta persona fue Antonin Carême, quien impulsó a que sea un momento innovador, ya que en ese momento se utilizaba el servicio francés. Y bueno, la gente optaba por comer en demasía hasta estar completamente lleno. Y bueno, ese es un tema que se vuelve a tocar, ¿no? Y bueno, un dato curioso también es de que en ese tiempo eh, se dice que las personas, los pintores más que todo, ¿no? Se reflejaban en cuanto a la imagen que veían y qué era lo que dibujaban. Era personas obesas. ¿Por qué? Porque todas las personas de este tiempo eran obesas. ¿Por qué? Porque llegaban a comer hasta saciarse de lo que vas a decir basta, ¿no? Y bueno, es por eso que aquí surgió el menú, y ya sacando a la luz lo que es el servicio ruso, dándole así un arte a la gastronomía, dando un salto más hacia el éxito. Y bueno, con esto logró ya, digamos, lo que comían en bastantes raciones, sacar el carrito, lo que es el gueridón, y mediante el carro gueridón salir y él hacer un breve espectáculo, entretener a la gente, y él mismo desde el carro gueridón servirles y que cada uno esté contento con la comida. Pero obviamente esto no iba a ser tan fácil, ¿no? Acostumbrar a la gente que comía en bastantes raciones, se podría decir. Es por eso que se implementó en el menú los tiempos, para así compensar lo que era comer en gran cantidad. Y bueno, una diferencia en cuanto a historia también es que la cadena hotelera Royal Palace em, hizo una gran publicidad. Obviamente que en ese tiempo, en cuanto a hacer una publicidad con el menú, no era como en esos tiempos, ¿no? Que tenemos todos los recursos para hacer publicidad mediante televisión y demás. En ese tiempo se hizo lo que se pudo, pero es una es la cadena más antigua de hotelería, em, que sacó adelante ese proyecto que es el menú. Y bueno, con diferencia en cuanto a historia entre el menú y la carta, ahora vamos con la carta. La carta surge un siglo después de lo que llega a ser el menú, que surge en el siglo XVIII, creado por Augusto Escoffier. Bueno, Augusto Escoffier lo que quiso es dar un toque de elegancia, a la misma vez dar un toque de organización y disciplina. Y así él busca que tenga un valor mucho más que, como en nuestro caso, ser técnicos o, o en otros casos, ¿no? O sea, quiere que se revalorice nuestras comidas en cuanto también a nuestra profesión. Y bueno, ¿qué es lo que buscaba Augusto Escoffier? Augusto Escoffier lo que buscaba era que la gente no esté obligada a comer, por ejemplo, lo que el menú, en este caso, una gran diferencia, en que el menú preestablece, ¿no? En el lugar, en un restaurante, por ejemplo. Se preestablece un tiempo, obviamente el precio, ¿no? Es fijo y en carta no es fijo, hay varios. Pero su gran propósito era de que cada cliente esté a gusto, tenga varias opciones, no esté obligado a comer lo que se preestablece simplemente en el menú.
Y bueno, también otro punto que podemos tocar, que es muy importante, es la reorganización de la cocina, donde ya habían lo que es las brigadas, los mise en place, las escalas de recuperación, refrigeración y conservación. Era un punto a favor para la misma gente del ambiente, ya que no exigía un personal estricto, como decir, si no sabes hacer esto, te retiras. Digamos. Aquí dio oportunidad a mucha gente en ese tiempo, ya que había gente en brigadas calientes, frías y, y gente que la verdad se beneficia mucho con esta propuesta de Augusto Escoffier. Y bueno, hablando también de la diferencia en cuanto a conceptos. Del menú. El menú se dice que es una sumatoria de tiempos, ya que puede llegar a satisfacer a un mismo precio al cliente. O sea, se podría decir que puede llegar a tener como tres tiempos como mínimo, pero en esos tres tiempos como mínimo, todos llegan a tener el mismo precio. Es por eso que alguna gente escoge menú. Y bueno, también los tiempos tienen que ser de secuencia de platillos y desayuno, almuerzo y cena. Es muy interesante, ¿no? Que se pueda llegar a tomar el tema de que en un menú, no solamente como nosotros o algunos sabíamos, es preestablecido como el menú simplemente es de almuerzo, sino que existe un menú de desayuno, un menú de almuerzo y un menú de cena. Porque no sería conveniente ir donde el cliente y decirle, aquí está su platillo de, de desayuno o de un cóctel o demás, ¿no? Sino que tener un menú respectivo y respetando cada espacio. Y bueno, en cuanto a la diferencia de conceptos con la carta, llega a ser un listado de platillos y productos con organización por categoría, en el cual cada producto o platillo tiene su propio precio. Y bueno, ese es un punto a favor, se podría decir, ya que si tú estás interesado en entrar en ese lugar, mm, puedes ver los precios, ¿no? O sea, llegar, sentarte educadamente en la mesa, te llega la carta y tú automáticamente ver los precios, qué es lo que tiene el lugar, para si tú estás a gusto, lo consumes y si no, bueno, se puede tomar otras medidas y ir saliendo a buscar algo, pero siempre, como se dice, el concepto es que tú te sientas a gusto por la organización que hay en el lugar, ¿no? No así como en el menú. Y bueno, como estábamos hablando entre diferencias, aquí les traigo un pequeño ejemplo de lo que llega a ser un menú y una carta. Como podemos ver en el menú, simplemente hay tres tiempos, ¿no? Que son los aperitivos, el segundo y el postre. Y todo esto se lo llega a tener por un mismo precio. Y bueno, miren cuánto es la diferencia de un menú a una carta. La carta, por ejemplo, aquí tiene es un menú, es una carta de un lugar de ceviche, ¿no? Como vemos aquí tiene una sección, o sea, muy organizada, como es de ceviches. Aquí tiene los tipos de arroz, aquí tipos de ensalada, como vemos aquí, pizzas al horno, pero obviamente tienen diferentes, o sea, es al gusto del cliente, ¿no? Y aquí como podemos ver, camarones, calamares, pulpo y demás, pero como si se dan cuenta, está muy específico en cuanto al color, los dibujos mismos, y en cada lugar tiene su descripción comercial y los precios, ya que así el cliente se puede llegar a sentir a gusto. Bueno, en cuanto a diferencia, en cuanto a formatos, tanto del menú como de la carta. El menú, para empezar, tiene que tener, no es algo que representa a la empresa, tiene que tener un logo, como podemos ver en la página anterior.
en la página anterior, este menú, por ejemplo, no tiene, pero donde debería estar situado puede ser en el interior o en el medio como marca del sello de agua o en la parte de abajo, pero es bueno siempre tenerlo, ¿no? Visto de que es como la cara, o sí, la cara en la que se vende el cliente. Después, lo que tendría un punto que es la categoría tiempos o componentes, mejor dicho. Esto llegaría a ser, como lo dice el nombre, entrada, plato fuerte, postres y demás, ¿no ve? Después viene lo que es la opción o alternativa. La opción o alternativa llegaría a ser lo que el plato que va a estar en el menú, como por ejemplo una salsa de pollo, ¿no? O bueno, eso no siempre tiene que estar, no siempre tiene que estar con el nombre, sino aquí también puede entrar la creatividad. En muchos casos existen platos con nombres muy raros como platos asiáticos, como platos del exterior, o en nuestro mismo caso como es el pique macho, digamos. Si llega un extranjero dice, oh, ¿qué es eso, no? Y lo que nosotros buscamos es que en este punto también, como se dice, bueno, como se dice, obteniendo una explicación como qué lleva el platillo, ¿no? Papa frita, obviamente no son cosas desconocidas, pero para ellos seguiría ser un nombre extraño, ¿no? Pique macho. Papas fritas, cebollas en aros, huevo, carne marinada con sal, con pimienta, comino, al momento de hacer su sellado, ponerle cerveza, o sea, toda la explicación comercial, cosa de que el cliente sepa y esté con una descripción clara ante el platillo. Y bueno, así sucesivamente viene lo que es la categoría o componente nuevamente y el precio. Bueno, ¿por qué se repite categoría componente? Eso es sucesivo, ¿no? Como se dice, como mínimo tendría que tener tres tiempos. Y bueno, algo que me olvidaba mencionar era que en el menú siempre tiene que haber lo que es el título y fecha. Tanto como la fecha, no mucho, ¿no? Porque a veces, como nos daba usted licenciada, un ejemplo, em, digamos que ponemos el menú del día con fecha o un menú indefinido, digamos. La gente puede llegar a pensar de que esta es un plato guardado o alimentos guardados, así que no es muy conveniente poner lo que es el menú, simplemente poner el título, eso es lo más conveniente y no así la fecha, ¿no? No siempre tiene que decir menú. Este llega a tener también la creatividad como pasa eh, al rinconcito del sabor o diferentes nombres, ¿no? A tu pase o gustito o la especialidad de la casa o demás ejemplos, ¿no? Y bueno, eso tenemos que tener en cuenta, que no siempre es obligatorio. Bueno, en cuanto a la diferencia de formatos de la carta, mucho no hay una diferencia, ¿no? Más que todo lo que llegaría a ser, empezando también por lo que es el logo, también lo que va el título, categoría o componente, opción o alternativa, esa con su respectivo precio, y la descripción o aclaración claramente para el cliente. Después vuelve a venir lo que es la opción alternativa, descripción, precio, y así sucesivamente. No existe un concepto tan distinto, pero lo que sí es que existen obviamente muchos más tiempos y muchos más platillos en cuanto a la carta. Aquí no podemos llegar a tener una identificación que sea algo muy semejante de lo demás, ya que aquí, como mencionamos anteriormente,
llegamos a obtener todo con su descripción y diferentes precios y por tiempos. Bueno, también hablando del tema, las diferencias en cuanto a sus usos. El menú es una herramienta operacional. ¿A qué se refiere con una herramienta operacional? Ya que esta nos permite facilitar el trabajo y hacerlo de una manera más efectiva, ¿no? Como por ejemplo el día del maestro o en una boda o pareces así que sean acontecimientos muy grandes. Estas nos llegan a ser una herramienta operacional ya que no nos complica mucho como una carta en este caso. Nos facilita, digamos, llegan a tener como dos tiempos, por ejemplo. No puede ser solamente uno. A esto ya no se le llamaría menú. Tendría que ser como mínimo unos dos tiempos, hasta tres, pero ya establecidos, ¿no? No que existan más platillos. Ese es un punto a favor, ¿no? Que facilita las facilita el trabajo. Y bueno, en cuanto a la carta, su uso es una herramienta comercial. Dicen que es una herramienta comercial porque la carta se llega a vender sola, sin necesidad de un mesero. Ya, ¿por qué se dice eso? Sí, se dice que la carta más que todo está expuesta o, en pocas palabras, está dirigida para los empresarios o empresas que estas tienen que tener mucha formalidad. Se dice que no se necesita meseros. ¿Por qué? Porque una carta siempre tiene que estar bien específica en cuanto a descripción comercial, precios y demás. Y esta no tendría la necesidad de un mesero, sino de tener contacto directamente con lo que sería el restaurante o el hotel. Y bueno, otro punto que se puede llegar a tomar es que la carta, lo ideal es que tenga una duración de 6 meses hasta un año. Esto porque así evitarnos de, como vemos en algunos lugares, encima de la carta están papelitos con sobreprecio. ¿No? Esto se viene a afecta que tenemos que tener en cuenta de que los precios en cuanto a lo que es el costo, en este caso, no sube. Cada vez puede subir o puede bajar y nos afecta en cuanto al precio. Es por eso que se dice que tiene que tener de 6 a un año la duración. No puede ser un poco más porque ya sabemos que siempre va a tener una revalorización este plato. En cuanto al menú, no existe esta, ¿cómo se puede decir? Esta norma, porque el menú se cambia por diferente día a gusto del chef o del gerente o el dueño de la empresa. Y bueno, para finalizar vienen lo que es los tipos de carta. Los tipos de carta vienen en cuanto a tipo de carta de alimentos, tanto de vinos, postres, room service y bar. En cuanto a tipo de menú, el tipo de menú tiene una gran variación, ya que viene como encabezando el menú fijo, el menú que se contrata anticipadamente por el comensal, ya es preestablecido para que no haya ni una falla. El menú cíclico, creado a partir del producto de la temporada. Eso nos refiere a si en este tiempo en esta temporada está factible lo que es obtener lo que no hay en todo el año, la mandarina, digamos, si nuestro plato lleva mandarina. A eso se refiere el menú cíclico, con productos de la temporada y no así estar exportando de otro lugar que ya aumentaría el precio de nuestro negocio. De ahí lo que es el menú del día. El menú del día se cambia directamente entre el almuerzo y la cena. Después el menú de buffet, el menú a la carta, como se dice, que es los platos se encuentran establecidos y son utilizados en el almuerzo y cena. El menú de degustación. Este menú de degustación, como dijimos, es muy importante porque presenta al comensal una gran cantidad de platos en pequeñas porciones y así el comensal llegue a decir o a decidir cuál es el menú que va a querer. Y bueno, eso sería todo, licenciado.